San Juan capítulo 9 versículo 1. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y el tema de esta mañana es oscuridad que produce manifestación. Así como usted está de pie, yo quiero que usted cierre sus ojos y me acompañe a elevar una oración al cielo. Primeramente, dele gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar aquí en esta mañana, de estar con salud, de poder darnos el privilegio de volver a abrir nuestros ojos, de haber recibido esta mañana renovación de misericordias. Oh Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Te doy gracias primeramente por darme el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos que seas tú moviéndote en este lugar. Usted le puede decir al Espíritu Santo: haz lo que tengas que hacer conmigo. No me quiero ir igual en esta mañana. Oh, yo sé que en esta mañana el Espíritu Santo está aquí y Él quiere obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Usted puede desconectarse de todo en esta mañana y decirle: Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida, eres bienvenido a mi corazón. Oh, Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar, muévete en este lugar. Toda oscuridad en la mente, toda oscuridad en el corazón, hoy declaramos que llega la luz de Cristo en esta mañana. Declaramos que tu presencia está aquí, Señor, y que hace lo que mejor sabe hacer: cambiar, transformar al hombre de pecado. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote, que seas tú moviéndote, Señor. Es tu palabra que trae convencimiento a la vida, al corazón del hombre, a la mente. Hoy te pedimos, Señor, que tú te muevas en este lugar. Puede levantar sus manos y decirle: estoy dispuesto a recibir lo tuyo en esta mañana. He venido dispuesto a recibir lo tuyo. Puede poner su mano en su corazón y decir conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo te pido que seas tú hablando a mi vida, hablando a mi corazón y convenciendo todo argumento que venía desde antes para poder creer y recibir lo nuevo tuyo. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Le decía que el tema de esta mañana es oscuridad que produce manifestación. Y yo quiero que usted vuelva a leer conmigo ese versículo en San Juan 9, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice que respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dice el número 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dice el 6: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo con los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es
No llevamos la lectura, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La Biblia nos habla de este hombre que dice que es ciego de nacimiento, y nos damos cuenta que era una persona que, como no tenía su vista, había vivido en oscuridad todo el tiempo. No conocía cómo era el cielo, no sabía cuál era la apariencia física de sus padres, no se conocía él mismo, porque dice que nació ciego de nacimiento. Pero dice que Jesús va pasando por un lugar y dice que aquel hombre estaba allí en ese lugar. Y sabe que a mí me llama la atención que muchas veces somos nosotros que vamos al Señor, pero no significa que Él nunca está cerca de nosotros. Y dice que Jesús pasó por ese lugar y ahí estaba aquel hombre que tenía una gran necesidad. Así como hoy estamos nosotros en esta mañana, aquí está el Señor. Y quizás muchos de nosotros tenemos necesidades que nadie conoce, necesidades internas, necesidades en el corazón. Quizás hay necesidades profundas de muchas cosas, pero el Señor sí las conoce. Y dice que los discípulos que andaban con Jesús, cuando miran la situación de aquel hombre, le preguntan a él y le dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero me gusta la forma en que Jesús les responde y les dice: no es que pecó ni este ni sus padres, le dice, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Y sabe, mi amado hermano, mi amado amigo, que hay situaciones oscuras en nuestra vida que no son parte de un castigo. Lo que pasa es que a veces tenemos en nuestra mentalidad tanto a un Dios que solo castiga. Pero dice que le dijo: sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Entonces hay necesidades o hay momentos de oscuridad que yo quiero decirle en esta mañana que no son parte de un castigo. Solamente que el Señor quiere demostrar su obra que sea manifestada en nuestra vida. Y es aquí en donde nos damos cuenta que hay procesos que vivimos, situaciones que vivimos, que quizás no vienen de consecuencias. Si bien es cierto, sí hay consecuencias por nuestras decisiones, pero habemos muchos que muchas veces pasamos por procesos porque el Señor necesita revelar su poder. Él necesita manifestar su poderío en nosotros. Y hay procesos que Dios nos permite cruzar a lo largo de nuestra vida para que esa obra que Él puede hacer en el hombre y la mujer sea revelada. ¿Sabe? Donde aquellos hombres, donde los discípulos que andaban con Jesús, que estaban acostumbrados a ver milagros, ellos estaban acostumbrados a que el Señor sanara. Pero lo primero que hace el hombre normalmente es juzgar. Lo primero que hace el hombre es señalar. Y dice que le preguntaron: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces me gusta que Jesús encuentra la oportunidad de decirles: no, nadie pecó. Nadie pecó. Es que es necesario que pase este proceso para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Y es que donde algunos miran problemas, donde algunos miran procesos, donde algunos solo señalan, el Señor ve la oportunidad de hacer un milagro. Donde usted mismo quizás mira un problema en usted mismo, donde usted mira que quizás se siente que está en un hoyo, el Señor mira la oportunidad de hacer un milagro y manifestarse en su vida. Entonces Dios es tan grande, mi amado amigo, mi amado hermano, que aún viendo que aquel hombre había nacido desde primera vez que se dieron cuenta que había venido a este mundo, él había venido desfavorecido. Yo me imagino a los padres, cuando uno está embarazado, como su servidora, uno lo primero que le pide al Señor, no le pide cualidades, uno lo que le pide, ¿qué es para sus hijos? Salud. Entonces aquel niño nació y nació siendo ciego. Y quizás muchos, incluso sus propios padres pensaron: va a depender toda la vida de nosotros. Quizás hay situaciones que lo han marcado a ustedes desde su nacimiento. O hay momentos que ocurrieron que usted cree que quedan definitivamente ya así.
que ya pasaron de esa forma y que no hay forma de reversar el pasado, o que no hay forma de ver las cosas de una forma diferente. Pero dice que aquel día que el Señor se cruzó por ese lugar donde estaba ese hombre, algo sucedió. Y yo quiero que usted traiga como esa imagen de ese hombre, porque esa ceguera representa también los procesos difíciles que nosotros podemos tener. Quizás no estamos hablando de que usted esté ciego literalmente, pero pueden haber situaciones que lo están imposibilitando de ver muchas cosas. Quizás esos momentos difíciles, esos momentos oscuros, esos momentos duros lo hacen creer que nada lo puede ayudar del momento donde usted está. Puede ser tristeza en su corazón, puede ser algo que le pasó, que lo marcó, puede ser una relación que lo dejó fracturado y usted dice, yo no vuelvo a creer en nadie. Puede ser un dolor que le causaron sus hijos o sus padres. Pero aquel día, cuando Jesús se topó con la vida de ese hombre, algo cambió. Y es que la necesidad de aquel hombre también provocó una manifestación de Jesús. Así que si usted tiene necesidad, déjeme decirle que es apto para que el Señor pueda obrar en su vida. Entonces a veces miramos lo negativo y pensamos que es lo peor lo que estamos pasando. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo estoy pasando esto? Pero su necesidad es también parte de aquello que puede acercar que el Señor haga una obra de manifestación en usted. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos niños y esos niños se enferman? ¿Qué es lo que hacemos primero? Clamar al Señor. Muchas veces las personas no son ni cristianas, y nosotros hemos escuchado testimonios que nos han dicho, tenía tanto de temperatura en la noche y yo me puse a orar y yo ni sabía orar, nos dijo una persona a nosotros, pero yo me puse a orar y yo le pedí al Señor y el Señor me escuchó porque se le bajó y tenía miedo. Entonces la necesidad también a veces es necesaria para que nos pueda acercar a Dios. Y dice que la condición de este hombre era de nacimiento. Yo me imagino a este hombre durante toda su vida, porque ya no era un joven. La Biblia no dice joven, dice un hombre. Tuvo que pasar su niñez, tuvo que pasar su preadolescencia, su adolescencia, su juventud, amarrado, atado a una condición, hasta que llega el maestro. ¿Por cuánto tiempo nosotros a veces hemos permanecido con una condición? Una condición que nos limita, una condición que nos hace estar en la oscuridad. Y le pregunto, ¿qué es eso que a usted lo ha estado limitando por mucho tiempo? ¿Cuál es esa condición que quizás usted creció sin conocer de Dios? De hecho, creció sin el amor de un padre, de una madre, y eso lo limitó a muchas cosas. Eso lo marcó, quizás por falta de amor. Quizás algo desde el inicio de su vida lo marcó tanto que no ha podido salir de esa condición. Y es que desde que nosotros tenemos uso de razón, nos damos cuenta que hay una necesidad en nosotros. Y crecemos, tratamos de llenar esa necesidad con algo, pero a veces hay algo que no hace clic. Y pensamos que quizás buscando esto, buscando lo otro, buscando el tener un logro quizás académico, el teniendo el carro del año, teniendo casa, y empezamos a buscar diferentes formas, pero se nos olvida, se nos pasa por alto muchas veces que hay alguien dispuesto a ayudarnos, que hay alguien dispuesto a quitarnos esa condición en la cual nosotros hemos estado viviendo por mucho tiempo. Entonces, hay condiciones, mi amado hermano, mi amado amigo, que son condiciones de nacimiento. Quizás en su familia dicen, o usted dice, yo no me voy a casar porque mi papá y mi mamá se casaron, tenían tantos años de estar juntos y solo se casaron y se dejaron y se esfumó aquello. Mis abuelos tenían tanto tiempo de estar juntos, solo se casaron y se dejaron. Entonces, desde el nacimiento, eso es lo que ha venido por generación. Y usted trae ese pensamiento y dice, no, yo no voy a hacer eso.
y se crea una ceguera mental, porque el Señor dice que Él bendice y ama el matrimonio. Entonces, este tipo de situaciones que vienen desde mucho antes, situaciones que nos marcan, o quizás son situaciones que nos cargamos por culpa de algo que pasó, quizás momentos donde pensamos que no tuvimos que estar y fuimos los más desfavorecidos o desfavorecidas. Y yo me imagino en la condición de este hombre, en algún momento tuvo que sentirse de menos. ¿Cómo se ha estado sintiendo usted? Quizás han habido momentos de tristeza, porque la misma condición, los paradigmas que tiene el mundo de cómo debería de ser nuestra condición, nos sacan de ese cuadro y quizás nos hacen sentir de menos porque no tenemos la misma casa que tienen los demás, o porque quizás no podemos estudiar donde estudian los demás. ¿Cuál ha sido esa condición que a usted lo ha limitado y le ha hecho creer que está en un mundo de oscuridad, en un mundo de tiniebla, donde nada le sale bien? Y este hombre, yo siempre cuando leía esta lectura nunca lo había visto de esta manera, porque a veces nosotros damos por hecho algo. A veces pensamos que la situación en la que ya estamos, nadie nos puede socorrer, nadie nos puede ayudar. Y a veces lanzamos incluso palabras que salen de nuestra boca. Si tenemos una pareja, quizás podemos decir, es que este no cambia, si ese así se va a quedar. O viceversa, el hombre puede decir de la mujer, o las madres de sus hijos, ¿qué situación usted ha dado por hecho? Porque el Señor dice que pasó por ese lugar y Él se conmovió de aquel hombre. Aquel hombre no tuvo que hacer nada. Él lo vio. El hombre no lo buscó a él. Y es que Dios está tan cercano, porque Él lo que quiere es ayudarnos. Él lo que quiere es quitar toda ceguera de nuestra vida. Él quiere sacarnos de un mundo de oscuridad donde hemos estado. Y yo decía, la oscuridad no siempre es el final. Al menos no lo fue para aquel hombre. Y es que ese hombre pasó de ser ciego totalmente a ver por primera vez. Y usted se imagina a una persona que nunca ha visto y poder apreciar los colores, poder apreciar el rostro de otras personas, el impacto que esa persona pudo tener ese día. Yo me imagino a ese hombre, y es que el Señor es tan maravilloso que en un de repente todo puede cambiar, hermano. Esta mañana algo puede cambiar en su vida, algo puede cambiar en su casa, algo puede cambiar en su familia. Y lo que me gusta de este pasaje es que la limitación de ese hombre fue el testimonio que él usó más adelante. Entonces, no sé cuál es la área en la que usted ha estado bregando o qué es lo que lo ha estado limitando, pero por la palabra yo le puedo decir que esa limitación puede ser su testimonio para otros. Dice en San Juan 9:6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte. Y yo me pregunto, ¿por qué saliva? Estuve averiguando, investigando, y no hay una respuesta concreta que dé la Biblia. Y no es que la saliva iba a ser quizás milagrosa en ese momento, pero ahí no es donde ocurre el milagro. No está en el acto de la saliva que ocurre el milagro, si usted lee detalladamente esa palabra. Porque si nos colocamos en la posición de este hombre, el que a uno le unten saliva, que hagan lodo y que le unten saliva, es un acto desagradable. No es algo como que tan bien visto o bien recibido. Usted se imagina que aquí el pastor dijera, vengan todos los que quieren sanidad. Yo imagino la gente se quedaría. Yo creo que nadie pasara, hermano, a conciencia, se ríe porque sabe que así es. Pero el Señor, yo me lo imagino en ese momento,
Él tuvo que probar el corazón de aquel hombre. Y el hombre no miraba. Entonces el Señor tuvo que hacer un sonido para que aquel hombre pudiera escuchar qué era lo que él estaba haciendo. ¿Sabe? El Señor a veces está haciendo ruido en nuestra vida, está haciendo sonido y nosotros no atencionamos. A veces el Señor nos está llamando de diferente manera porque está pronto a hacer algo, pero nosotros retrocedemos un paso atrás. En vez de acercarnos más, nos alejamos más. Entonces yo imagino a aquel hombre, no tenía vista, pero tuvo que haber tenido un oído desarrollado. Y cuando viene el Señor y hace el lodo, dice que se lo unta. Y es que no estaba ahí el acto del poder de sanarlo. Porque la Biblia no dice y fue inmediatamente sano. No, así no dice la palabra del Señor. Lea conmigo. Váyase al 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ahí me llama algo la atención. Dice que el Señor le unta, pero también yo creo que este hombre tuvo que ser humilde para dejarse, ¿sabe? Pero a veces nosotros estamos atravesando pruebas, estamos con necesidad. Nosotros hemos andado en los hospitales, hemos andado en muchos lugares predicando la palabra del Señor y hemos visto gente que yo solo la miro, se me revuelve el estómago, se me revuelve todo por dentro, o a uno las lágrimas se le empiezan a salir y nosotros le decimos: ¿quiere que el Señor lo sane? Sí. Y nosotros: ¿quiere recibir a Cristo en su vida? No. Mire, hermano, una dureza en el corazón que a mí las lágrimas se me regresan en ese momento. Y yo le digo a mi esposo, así le hago como que, y una necesidad terrible. Hemos visto gente en cama postrada, hermano, a punto de fallecer. Gente con situaciones físicas difíciles, o gente que ya está pronta a ser ingresada y los familiares nos llaman: queremos que venga a orar, y nosotros salimos corriendo, y cuando estamos: ¿quiere recibir a Cristo? Porque no sabe qué va a pasar después de esa cirugía. No. Y nosotros, nuestro corazón no es nada más doloroso que ver a alguien que necesita del Señor, que no lo quiere recibir. ¿Sabe? Ese es un dolor inexplicable, que si usted ha ido a un hospital, usted lo ha experimentado. Porque uno quiere que el Señor obre, hermano, pero también dice que el Señor es un hombre caballeroso. Y este hombre estaba ahí y él tuvo que haber escuchado que lo que el Señor hizo fue escupir en tierra. Y cuando le puso, el hombre no se tuvo que haber rehusado. La Biblia no relata si era un hombre fuerte, si era un hombre delgado, no relata cómo era. Pero yo me imagino que aquel hombre tuvo que haber dicho: esta es mi oportunidad. No me importa si me quiere llenar de saliva, lo que quiera hacer. Yo necesito ver. ¿Qué es lo que usted necesita que el Señor haga en su familia? Pero sabe, hay algo ahí que ese hombre tuvo que dejar, y era el orgullo. Tuvo que disponerse. Hay situaciones en su familia que solo usted va a poder cambiar cuando usted se disponga. Cuando usted deje el orgullo, cuando usted deje de un lado sus hábitos, sus costumbres, lo que usted cree que es lo mejor para usted, y con humildad se acerque al Señor. Y dice que cuando le dijo el Señor: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado, entonces fue y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Ahora bien, yo le pregunto a usted: ¿cree usted que el Señor no tenía la capacidad de sanarlo sin untarle saliva? Sí, ¿verdad? El Señor tenía la capacidad. Y yo, estudiando dónde estaba el lugar donde fue esta persona, ayer le preguntaba a mi esposo: ¿cómo a cuánta distancia es tantos kilómetros a tantos kilómetros? Y él me decía que era como de aquí a la Maxi Despensa.
No le estamos dando publicidad. Bueno, si nos contratan, pues ahí ya. Él me decía que de la iglesia es como a la Maxi Despensa, el lugar de donde estaban, según los historiadores relatan que estaba el estanque de Siloé y por el lugar donde estaba pasando Jesús. Y yo digo, el Señor no lo sanó para que fuera donde Él quería que fuera. A Él le tocó ir todavía siendo ciego por el camino. ¿Usted se imagina? Pero a veces nosotros queremos que el Señor, venimos un día a la iglesia, si este día me responde, Señor, te abro mi corazón, si no me voy. Nosotros queremos que el Señor obre y después nosotros cederle el control. Pero no es así. Dice que el Señor vino y lo envió. Y aquel hombre tuvo que haber caminado por ese camino. Y yo me lo imagino. Era un hombre que como tenía su oído, pienso yo, desarrollado, porque eso es lo que la ciencia dice, que cuando una persona va perdiendo la vista va desarrollando el sonido de los carros, el sonido de todo, de los caballos en aquel momento. Entonces me imagino a aquel hombre yendo hacia ese lugar. Tuvo que haber tenido dudas, tuvo que haber tenido inseguridad, pero dijo, no pierdo nada. Y cuando nosotros estamos queriendo comenzar o queriendo encaminarnos al camino del Señor, a veces la duda, la inseguridad no nos hacen ir al lugar correcto, no nos permiten ir a donde el Señor nos está mandando. Entonces, ¿qué le puedo decir? Aquel hombre, si usted lo piensa, es obvio que quería ver, así como nosotros muchas veces queremos que el Señor haga algo, pero también aquel hombre tuvo que obedecer, tuvo que hacer caso de lo que el Señor le estaba diciendo. Y decía, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y sabe que dice la Biblia ahí claramente, usted no tiene que ni irse a Google ni a ningún libro ni nada. La Biblia ahí nos deja y dice que traducido es enviado. Quizás Dios no lo está enviando al estanque de Siloé a usted, pero sí lo está enviando a soltar una relación incorrecta, lo está enviando a salir de ambientes a los cuales ya no pertenece. Quizás lo está enviando a dejar de practicar hábitos desagradables delante de Él. ¿A qué lo ha estado enviando el Señor para que suceda su milagro? Le pregunto. Puede ser que el Señor lo esté enviando a perdonar a alguien, pero usted dice, no, cuando Él venga a mí, no, yo voy a ir a Él. Pero el Señor le dijo, ve a lavarte, porque había una acción ahí para que ese milagro se completara en aquel hombre. Entonces el Señor nos está enviando a algo. ¿A qué lo está enviando el Señor a usted? ¿Lo está enviando a entregarle más tiempo? ¿Lo está enviando a comprometerse más? ¿Lo está enviando a serle fiel? Porque quizás usted puede ser que esté en ese proceso, en ese trayecto donde estaba yendo ese hombre, pero él terminó de llegar al lugar, completó la acción. Y quiero que la iglesia me ponga mucha atención. Hoy que yo estaba, hoy, porque ya era después de las 12, yo le decía, Señor, es bueno obedecerte, y yo te quiero obedecer. Pero sentía que el Espíritu Santo me decía, ¿sabes? Hay gente que tiene un milagro en proceso detenido porque no quiere ser obediente. Y yo no sé usted, pero yo no quiero tener un milagro detenido que el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, pero no es revelado por rebeldía propia. Entonces yo le decía, Señor, yo no quiero detener un milagro en mi familia, o no quiero detener lo que tú tengas que hacer a causa de mi desobediencia. Porque a veces el Señor nos dice, ve, esta es tu asignación, quiero que hagas esto. Y nosotros sabemos, hermano, que tenemos que dejar, de ver, con quién tenemos que dejar de conversar, a quienes tenemos que desaparecer de nuestra vida, con qué personas no nos conviene relacionarnos, qué no podemos seguir viendo. Pero no obedecemos. No somos como ese hombre que aún siendo ciego se movió por fe. Y a mí me llama la atención que el Señor podía haberlo enviado con uno de sus discípulos.
Él le pudo haber dicho, ve y ayúdenle y llévenlo, pero no. El milagro iba a ocurrir con su obediencia. El milagro era de él. Él tenía que obrar. Usted no puede decir, no, es que yo voy a esperar a mi esposo, yo voy a esperar a mi esposa. No, cuando vos cambies, le dice, cuando vos hagas esto, no, cuando vos cedas, no. El milagro era para él. La manifestación iba a suceder cuando él fuera al lugar donde había sido enviado. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces nosotros estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo algo al Señor? Incluso tenemos palabras proféticas gravitando en nuestra cabeza, pero ¿por qué no se cumplen? ¿Por qué no han sucedido? ¿Qué ha hecho falta en nosotros? A veces estamos a punto de recibir y nos dicen una y otra vez, pero hay algo que no está pasando ahí. Y es porque el Señor quizás nos ha enviado a hacer algo y no lo queremos hacer. No queremos ceder, no queremos dejar nuestra manera de vivir, no queremos enterrar el pasado que tanta oscuridad nos ha causado. Queremos el milagro, pero no queremos al Dios que hace los milagros. Entonces el Señor le dice a aquel hombre, ve, lávate. Hay una acción en lavarse. Usted se tiene que empezar a lavar, se tiene que empezar a despojar. Si usted realmente sabe que necesita ese milagro de parte del Señor, ¿qué cosas el Señor quiere que usted limpie en su vida? ¿Qué cosas el Señor quiere que usted lave de su corazón, de sus pensamientos? Raíz de amargura, falta de perdón, enojo, orgullo. ¿Cuáles son esas situaciones que no lo dejan a usted que ese milagro pueda suceder en su vida? Y yo decía, Señor, habían muchas cosas que tú estabas trabajando en ese hombre. Porque a veces el Señor sabe que si el milagro ocurre en un momento, se nos puede olvidar, hermano, quién lo realizó. Entonces es necesario a veces que pasemos ese proceso. Es necesario a veces que crucemos. Ese hombre tuvo que ir solo. Hay situaciones que estamos cruzando a veces, pero nadie más nos puede ayudar. Yo le decía a una amiga ayer, hay procesos de gente que nosotros no podemos adelantar. Hay procesos de personas que nosotros no le podemos ayudar por mucho que lo amemos. Y hay momentos en nuestra vida donde solo el Señor puede obrar un milagro. Usted puede orar y orar y orar por una persona, pero si todavía esa persona no ha obedecido al Señor en su corazón en lo que le está pidiendo, nada va a suceder. Porque el Señor necesita ver que nosotros vamos a obedecerle, que estamos listos. Hay muchos que están con un emprendimiento quizás y el Señor no los ha bendecido porque saben que si los bendice lo suficiente se pueden perder. Entonces usted, si está presto a recibir un milagro, dígale, Señor, ayúdame a tener un corazón humilde y comience a caminar en obediencia en lo que el Señor le está pidiendo. Hay gente que ya está dicha en el cielo que va a ser millonaria incluso, pero el Señor dice, te prefiero así ahorita, porque ahorita si yo vengo te vas conmigo, y si en un lugar más adelante, si no estabas listo para recibir eso, te puedes perder. Hay gente que estaba teniendo mucho y el Señor viene y lo baja de un solo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, te prefiero salvo a ti y a tu casa. Entonces aquel hombre tuvo que ir a ese lugar, tuvo que ir a lavarse, tuvo que ir y obedecer. Y dice que cuando regresó viendo. Ese hombre no se fue, ese hombre regresó. Hay milagros que ya fueron completados, pero no estamos siendo suficientemente agradecidos con el Señor. Dice que ese hombre regresó. Y yo pienso en esas personas que comenzaron a decirle en el camino, porque vamos a leer en el versículo 8. Dice el 8, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Y unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se parece. Pero él insistía, yo soy. Mire, a qué condición que un momento lo avergonzó, porque sabe, así es el Señor de maravilloso. Lo que hoy te avergüenza, mañana va a ser lo que te dé el poder para glorificar lo que Dios es capaz de hacer. Quizás antes eso que te acusaba o que te hacía agachar la cabeza,
va a ser lo que te dé la apertura a un lugar para decir, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y eso es lo que hace el Señor. Y dice que le preguntaban a aquel hombre y algunos decían, no, no es él, pero él decía, sí, yo soy yo ese hombre que era ciego. Y hermano, es que cuando nosotros, el Señor nos ha dado algo, ha hecho algo en nuestra vida, no podemos callar. No podemos callar. Y dice el 10, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y él respondió, este hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Dice el 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Al que había sido ciego, hermano. Había sido ciego. Porque cuando Dios hace un milagro lo hace completo. Cuando Dios hace algo lo hace completo. Así que no tenga temor. No tenga temor, que si usted ya está aquí, el Señor está obrando para que el resto de su familia se convierta, para que toda su casa le sirva, para que nadie perezca. Y dice que aquel hombre que había sido sanado, le preguntaban, lo llevaron ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Dice que por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él volvía a decir, porque le preguntaban una y otra vez, porque a veces la gente no puede creer, hermano, lo que Dios es capaz de hacer. Nosotros les hemos predicado muchas veces. Nosotros estamos hiper, mega, super, archi, recontra endeudados. Y la gente nos llamaba y nos decía, pero ¿cómo es que están abriendo 2 locales nuevos? ¿Cómo es? Y en medio de pandemia y dicen que están endeudados. Solo nosotros sabíamos lo que Dios estaba orquestando a nuestro favor. A nosotros nos llamaban y nos decían, nos dimos cuenta que están en quiebra, pero les queremos poner una máquina y ahí nos los pagan como puedan. Nos dimos cuenta, les vamos a dar uniforme. Nos dimos cuenta, les vamos a prestar un lugar. Nos dimos cuenta, les vamos a prestar dinero. Y nosotros no sabíamos, solo era Dios actuando. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo a mi esposo lo llamaban, queremos que venga a decir su plan, el plan que ejecutó para poder salir de esa deuda. Y él decía, mire, yo realmente que soy analista financiero, tengo este y este título, pero yo de lo que le puedo hablar es de Dios. Entonces no nos decían. Mire, nos negaron muchas veces ir a lugares porque querían que le diéramos charlas a emprendedores, pero no querían que habláramos del Señor. Hasta un tiempo después acá la Muni nos dijo, bueno, vengan, si quieren dar conferencia y predicar, prediquen pues, hagan como quieran. Entonces ahí sí, cuando entra Dios en la ecuación, ya todo cambia y comenzamos a ir a lugares. Pero lo que sí sabemos nosotros y estamos seguros es que todavía debiéramos, hermano, todo eso. Si no hubiera sido el Señor, no hubiéramos podido salir de donde estábamos. Y aquella gente los fariseos estaban atacando a aquel hombre porque decían, pero ¿cómo es posible? Porque era día sábado, aparte de eso, para rematar la situación, era día sábado, era día de reposo, no tenía que haber sucedido un milagro. Y es que no es al tiempo de nosotros, no es al tiempo del hombre. Cuando Dios va a hacer algo, Él rompe protocolos. Él rompe cualquier protocolo que el hombre quiera poner, cualquier palabra lanzada a su vida, Dios puede irrumpir y transformar, amén. Y dice el 16, algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Dice, otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Y es que, ¿sabe? La manifestación del Señor a veces va a incomodar a otros. La manifestación que el Señor puede hacer en su vida va a dejar a muchos confundidos. No van a saber qué pasó. Pero si ella era demasiado amargada y ahora cómo sonríe tanto. Pueden decir, si él andaba en la calle con una y con otra y ahora cómo honra a su familia. Entonces la manifestación del Señor hizo que aquella gente que había visto algo con sus ojos estuvieran viendo algo diferente.
Y dice el 17, por eso le interrogaron de nuevo al ciego. Ya, como quien dice, pero una vez más te vamos a preguntar, ¿qué opinas tú de él? ¿Fue a ti quien te abrió los ojos? Yo digo, es profeta, contestó. Y el 18 dice, pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora miraba. Entonces llamaron a los padres. Mire, hermano, esta gente se negaba a aceptar que ese hombre. Hay mucha gente que se niega a que usted cambie de posición económica. Hay mucha gente que se niega a que usted pueda tener una familia. Hay mucha gente que se niega a que vieron cómo vivían sus padres y ver que usted triunfa y sale al otro lado. Hay mucha gente que se niega y cree que usted no puede lograr nada, pero es que cuando el Señor irrumpe en nuestra vida y se manifiesta, no hay palabra, no hay maldición, no hay generación, no hay nada, hermano, que detenga el propósito del Señor. Y dice el 22, sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsaran de la sinagoga. Dice el 23, por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él porque ya es mayor de edad. Tuvieron miedo de testificar. Lo que mucho tiempo pidieron quizás, ya lo tenían y tuvieron miedo de abrir su boca. Cuando usted recibe un milagro, no tenga miedo de decir que fue el poder de Dios. No tenga miedo de hablar. Hay gente que ya fue sana y dice, ay no, es que si me vuelve el dolor, si me vuelve la enfermedad. No, hermano, abrace el milagro. Crea lo que Dios ya hizo. Dice, llamaron los judíos al que había sido ciego de nuevo. Da gloria a Dios. A nosotros nos consta que este hombre es pecador, le dijeron. Y dijo en el 25, si es pecador, no lo sé. Respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Ay, Dios, hay alguien que tiene que estar entendiendo esto. Van a haber momentos donde van a señalar ese milagro, donde muchos van a cuestionarlo, donde van a querer salir al encuentro, pero usted no puede callar, mi amado hermano. Usted tiene que testificar. Y dice que aquel hombre decía, yo lo único que sé, que antes era ciego y ahora veo. Y eso es lo único que le importó a aquel hombre. No me importa que me señalen, no me importa que me critiquen, pero a veces nos da miedo. Ay, me van a rebanar mis amigos si me miran en la iglesia. Me van a dejar de hablar las conexiones que tengo porque me volví cristiano. Hermano, ¿qué le importa a usted qué dice el hombre cuando lo que dice Dios es mejor? Quiero que se ponga de pie. Y me marcaba esa frase de ese hombre y cada vez que la escucho, yo digo, cuán agradecido tuvo que haber estado luego de estar ciego toda una vida. Él tenía que decir, yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. Él era la muestra de lo que el Señor podía hacer. No importaba lo que dijeran, como hay muchos que le van a decir a usted quizás, pero es que esa no es la religión de sus papás, porque usted está yendo a la iglesia evangélica. Usted lo que tiene que decir, yo antes era ciego y ahora veo. Amén. Dice que a aquel hombre le preguntaban y volvía a decir, y yo analizaba muchas situaciones. Cierre sus ojos en esta mañana. Y aquel hombre que decía, yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Quizás hoy usted puede decir en esta mañana, yo antes vivía en oscuridad, pero ahora tengo un propósito. Yo lo único que sé es que vivía con una herida constante, pero ahora estoy siendo sano. Yo lo único que sé es que antes me dominaban la tristeza y la depresión o la ansiedad, pero ahora siento paz. Lo único que sé es que antes mi familia estaba rota, pero ahora el Señor la está restaurando. Lo único que sé es que antes en mi casa había pleitos, pero ahora Dios nos ha dado paz, nos ha dado unidad.
Usted puede decir, lo único que sé es que antes el dinero no me alcanzaba, no me ajustaba, pero ahora es Dios quien me provee y me multiplica. Lo único que sé es que antes todas las puertas se me cerraban, pero ahora se me abren. Lo único que sé es que el diagnóstico decía una cosa, pero el Señor lo revirtió y me dio una nueva oportunidad de salud. Lo único que sé es que antes tenía el vientre o la matriz cerrada, pero ahora ya concebí. Lo único que sé es que antes era ciego, pero ahora veo. ¿Qué es lo único que usted sabe en esta mañana? Y es que el Señor hoy quiere que alguien se vaya de este lugar diciendo, lo único que sé es que antes estaba atravesando esto, pero el Señor irrumpió mi vida. El Señor permitió que yo pasara este proceso porque Él me quería por completo. Él quería entrar a mi corazón. Él quería hacer algo diferente. Él quería que este proceso fuera de testimonio para otros. En esta mañana el Señor quiere que usted abra su corazón y que usted comience a ver más allá. Que usted comience a ver como aquel hombre que quizás le tocó moverse, cruzando en medio de ese lugar hasta llegar a ese estanque de Siloé donde había sido enviado. Hoy en esta mañana el Señor a alguien le está diciendo, te envío a que me obedezcas, te envío a que me entregues tu corazón. ¿Qué va a hacer usted? ¿Está usted dispuesto?